Si estás haciendo Ayat, probablemente lo estés haciendo mal. Bueno chicos, yo soy Doshamber y hoy vamos a hablar de japonés y bueno, también esto vale para muchos idiomas, ¿vale? Para cualquier idioma, pero yo obviamente me voy a centrar en el japonés, que es el idioma que estoy aprendiendo ahora mismo, ¿vale? Y pues bueno, pues aquí hoy vengo a hacer un vídeo de eso, sobre estos métodos que hay de Ayat y Refold, ¿vale? Y yo vengo aquí obviamente pues a mostraros la versión, ¿no? Pues más mejorada en la que vais a conseguir un mejor nivel. Y bueno, vale, aquí vais a ver muchas cosas, ¿no? Que pues eso, que seguramente te estés haciendo mal. Yo también un momento obviamente lo hice en el principio y todo eso, pero yo pues me he visto todos los vídeos de la gente esta del habla inglesa. Yo no sé si tú también lo podrás ver porque sabes inglés, pero yo me he visto todos los de que hacen los de Refold y también y bueno, personas, ¿vale? Que pues eso, pues hacen hayas. Los más famosos, por ejemplo, de inglés son Matt vs Japan o G-Man y no sé cuáles más, pero bueno, hay bastantes. Y bueno, yo llegué obviamente a la conclusión de la forma, la mejor forma, ¿vale? Voy a recalcar lo de mejor forma, ¿vale? Obviamente a lo mejor tú ves esto y después la puedes mejorar aún más. No sé hasta qué punto se pueda mejorar más, pero si no se puede mejorar, obviamente ¿vale? Esta cosa ya tiene que estar, ¿no? Pues eso, pues cerca de la perfección. Tiene que estar, ¿vale? Y ya sé, ¿vale? Que esto está como muy mal decirlo, pero no, pero sí es. Y bueno, primero os voy a decir yo los méritos que he conseguido hasta ahora, ¿no? Con mi método. O sea, mi método es, ¿vale? Pues lo que hago yo hoy en día. Y bueno, ¿vale? Lo voy a nombrar, tampoco es mucho porque yo no estoy en el nivel pro, pero son cosas muy fuertes, ¿vale? Ya os lo digo, ¿vale? Y vosotros vais a ser capaces de hacerlo si hacéis obviamente lo mismo que yo. Pues más probable es que eso, ¿no? Después ya también depende de en qué nivel vosotros encontréis en Ayat y todo eso. Bueno, las cosas que yo hago, que yo sé hoy en día, las que puedo hacer, obviamente lo primero, ¿vale? Pues es entender ciertos vídeos, por ejemplo los gameplays y cosas así. Muchísimos, ¿vale? Ya gameplays los entiendo casi a la perfección, ¿vale? O sea, por ejemplo, y depende obviamente de qué youtuber y también un poco, ¿no? De la zona en la que, de Japón en la que vivan, porque esto después vamos a hablar más tarde. Pero bueno, pues ya entiendo muchísimos, eso, casi a la perfección. Vale, también entiendo obviamente el anime, lo puedo entender, hay ciertos animes obviamente que se me pueden dificultar y todo eso, pero yo creo que hay bastantes que sí. Yo es que no veo anime, ¿vale? Pero sí que es verdad que muchos trozos que me han salido de animes, pues sí que los puedo llegar a entender. Y además, ¿vale? El anime es muy fácil de entender porque también es muy visual. Y bueno, también el máximo ya que esto es de hace unos días, ¿vale? Es que dos japoneses, ¿vale? Se habían pensado por mi voz que yo era japonés, ¿vale? Y esto es muy fuerte, la verdad, porque no es una cosa normal, ¿vale? Esto no me dio tampoco. Porque bueno, fue en una situación en la que estaba yo en un videojuego, tenía un username en chino, ¿vale? Mi nombre estaba en chino, ¿vale? Con lo cual ellos se creían y me lo habían dicho que ellos se creían que era chino. Pero eso, pues me había escuchado cómo ya hablaba y se pensaron que era japonés. Después yo dije ahí como en algo como que no lo medio entendía o cosas así. Y él dijo, espérate, no se entiende. Y decía, eso ha dicho yo que sí, pero que no sé qué. Y dice, vale, decía, espérate, dice, entonces, ¿tú qué eres? Decía, tú eres chino. Decía, ¿tú entonces no eres japonés? Decía yo, no soy japonés. Decía, eres chino. Y después decía yo, no, pues esa cosa, porque no, que ya era español. Y bueno, yo no entendí, y dijeron, no, dice, oye, pues tu japonés es muy bueno, ¿vale? Y lo típico en realidad que después encima vi la realidad de cómo es Japón, ¿no? Al fin y al cabo, de que los japoneses, pues la verdad que a diferencia de muchos países y todo eso, por ejemplo, pues ellos sí que es verdad que eso, si tú no hablas un japonés bueno tirando para nativo, ¿vale? Porque obviamente no hace falta ser muy nativo, pero sí que de buen nativo, pues sí que es verdad que no te van a tratar, por ejemplo, de la misma forma que si hablas como un nativo. Si hablas como un nativo, te van a incluir en su grupo como si fueses otro japonés más, ¿vale? Ya todo después lo que depende no es si tú hablas japonés bien o no, sino de tu personalidad. Punto. ¿Vale? Y bueno, ¿vale? Las cosas que vamos a aprender, las cosas que te voy a enseñar yo, ¿vale? Hoy aquí va a ser el cómo aprender pitch accent. Que pitch accent, bueno, si no sabes qué es,
Más tarde te lo enseñaré un poco a tener acento, o sea, coger el acento, ¿vale? Que pues eso, ¿vale? Con el primero el pitch accent y el acento, si lo haces bien, ¿vale? Bueno, si lo haces bien, ¿vale? En el sentido de que, porque es que esto en verdad, si lo haces como yo te digo, lo más probable es que lo vayas a hacer, ¿vale? Pues vaya a acabar al menos, ¿vale? Como yo. Bueno, no sé, ¿vale? También puede acabar peor, puedes acabar mal. Si por ejemplo, si llevas a lo mejor mucho nivel, aunque no creo, ¿vale? Después lo vamos a explicar todo más, ¿vale? Y todo eso. Pero bueno, te voy a enseñar a cómo tener pitch accent, cómo tener acento. También te voy a enseñar por qué aprender por qué hacer ciertas cosas en cada momento, ¿vale? Que en el normal, en el Ayat normal y en Refall te lo ponen ahí de una forma que eso que yo no pienso para nada, ¿vale? Que sea, que la mejor forma sea así y te lo voy a demostrar. Bueno, obviamente, ¿vale? Ya, yo creo que con la cosa esa de que se habían pensado que yo era japonés, ¿vale? Con eso yo creo, ¿vale? Que ya puede ser un poco, ¿no? Para pensarse de que pues mi método, ¿vale? Ya es demasiado bueno, ¿no? Porque es que yo tampoco llevo eh, yo lo único que llevo, ¿vale? Es muchos años de japonés, que bueno, ¿vale? Pero eso sí, después a lo mejor lo voy a enseñar, voy a explicar un poquito más, ¿no? Un poco mi historia, ¿vale? Por ahora os voy a decir eso, ya vais a aprender eso de por qué, no, pues eso, ¿vale? El orden, de por qué lleva un orden, aprender ciertas cosas. Y también pues por último ya obviamente, ¿vale? Es pues eso, que vais a hablar obviamente como nativos y que por cierto lo voy a decir aquí, ¿vale? Que los españoles yo creo que lo tenemos más fácil porque según escucháis también creo que por lo que he visto, ¿vale? Porque en mi familia pues dicen, ¿vale? Es eso, que nosotros por ejemplo el pitch accent lo detectamos, ¿vale? En el sentido de que lo podemos escuchar. Yo por ejemplo cuando he puesto algo en japonés, mi madre venía por ejemplo estaba en mi cuarto, yo qué sé, ¿vale? Limpiando lo que sea y dice, ay, oye, dice, no, los japoneses hablan de na 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 na, dice, na 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 na, ¿sabe? Y cosas así, pues más o menos no es como ese sonido, ¿no? De poner una nota más alta y otra más baja. Después lo explicaré mejor, pero bueno. Y ahora os voy a explicar, a ver, voy a bajarme un poco, ¿vale? Porque creo que hablo muy fuerte. ¿Vale? Ahora os voy a explicar, ¿vale? Las cosas que he visto yo de otra gente, ¿vale? Que hacen mal y que no me gusta, ¿vale? Que las he visto y es eso, ¿vale? Yo muchas veces para tirarme de los pelos, ¿vale? Como la gente, no, pues eso. Bueno, primero, ¿vale? También sí que es verdad, ¿vale? Que estos son obviamente problemas que hacen que tu japonés sea una porquería, pero yo sí que creo, sinceramente, también la gente normal te va a decir de que vas a crear malos hábitos y cosas así. Yo creo que no, porque pues mi inglés, por ejemplo, para mí es el peor. ¿Vale? Aquí ya voy a explicar mi historia con el inglés, con el japonés, los dos fueron con inmersión. El inglés fue inmersión solo de artículos como Wikipedia y muy pocas veces a lo mejor pues escuchar obviamente a gente hablar, ¿vale? Bueno, y también muchas canciones, ¿no? De esas inglesas y todo eso. El inglés, ¿vale? Hace poco hice, no para los exámenes estos que hay antes de la universidad en España, yo hice inmersión pura de esto de todo el rato escuchar, ¿vale? Lo que os voy a decir después, ¿vale? De cómo yo hago inmersión. Pues lo hice, ¿vale? Y me acuerdo yo que tan solo tengo ahí registrado creo que 4 horas. Yo creo en verdad que fueron más. Obviamente tuvieron que ser 14 por ahí. No sé, la verdad. Pero bueno, pero dice lo que conseguí, ¿vale? Era eso, de repente ya vi, ¿no? Como a la semana y todo eso, como que mi acento soltaba las cosas en inglés con una forma distinta, ¿vale? De que ya hacía más como si fuese un inglés, ¿no? Y dejé de hablar ya un poco, bueno, obviamente no, pues hasta un cierto punto porque todavía lo puedo tener, todavía lo puedo hacer, ¿vale? No, pero todavía no se me va a quitar del todo, pero es eso, hablar con también con un poco, ¿no? El ritmo al que hablan los ingleses, ¿vale? O sea, que yo hablo, ahora el inglés lo puedo hablar con el ritmo un poco, ¿no? Pues al ritmo inglés. El japonés yo lo estudié en un primer momento, me puse 2 semanas muy fuerte y fueron las bases de mi japonés se basan, ¿vale? En eso eran 2 semanas en 2017 por ahí, ¿vale? Que era yo, tenía eso, 14 15 años. Y desde ahí hasta este año, bueno, fue hasta el año pasado, ¿vale? 2022 en agosto por ahí. No empecé a hacer input ni nada, ¿vale? Y el input en verdad tan solo llevo este año, desde enero, ¿vale? Tenéis que contar eso, ¿vale? Que yo tan solo llevo desde enero hasta después llevo como 5 meses, ¿vale? De este año haciendo todo el rato input, ¿vale? De eso. Y pues con el japonés lo mismo, ¿vale? El año pasado yo hablé con un japonés, me acuerdo la primera vez que hablé en mi vida con un japonés, ¿no? Como era en un juego, ¿vale? En el VRChat. Pues fue la primera vez, me acuerdo yo que eso que me dijo. De hecho, no, pues esta cosa, ¿no? Que te dicen siempre encima, que los japoneses te van a decir
como el tatemae, eso no que tanto dicen, pues esta vez no es como siempre, no sorpresa, los japoneses son también como cualquier persona en parte del mundo, cada uno es una persona, ¿no? Y me acuerdo que esta persona no hizo tatemae ni nada, me dijo directamente que pues sí, que para ser sincero, que mi japonés era, que no era bueno para nada, ¿vale? De que eso, de que era una porquería, me acuerdo, ¿vale? Que me estaba haciendo lo tibio que te dicen de hablar en inglés y en japonés, aunque ya vale, creo que eso no es para nada lo que pasa normalmente porque esa fue la única vez que me hablaron a mí en inglés, ¿vale? Las demás veces, o sea, en inglés y en japonés, las demás veces yo creo que los japoneses incluso cuando no quieren hablar contigo porque ven que eres extranjero y tu japonés no es muy bueno, lo que te van a decir es en japonés que no, que tu japonés, que no quieren hablar con personas que no hablen japonés, ¿vale? O cosas así. Y punto, ¿no? Pues bueno, vale, eso. Yo, si tú has estado haciendo estas cosas que voy a decir ahora, yo sé, vale, que pues lo más probable es que sí que se pueda revertir. No sé, vale, tu experiencia, si tú haces lo que justo voy a decir, vale, si lo haces justo lo que voy a decir, vale, no lo cambies de hacer, pues eso, vale, de hacer otra cosa y decir ahí como si fuese que yo te he dicho esa cosa. No lo sé porque es que hay muchos tutoriales, no en mi canal, ¿vale? Sino a mucha otra gente que hacen cosas así y después le vienen gente a decir que habían hecho supuestamente esa cosa, ¿no? Y que sí, que no le había servido y en realidad la realidad es que no lo habían hecho, que habían hecho lo que le habían dado la gana a esas personas. ¿Vale? Tenéis que seguir lo que yo digo si eso, ¿vale? Si queréis, pues eso, no hacer todo esto bien. Para hacer lo mejor posible, si ya habéis estropeado un poco vuestro japonés, vuestro inglés o vuestro lo que sea, pues eso, pues arreglarlo, intentarlo arreglar, no con esta cosa. Vale, lo que yo he visto de otra gente que hacen mal, bueno, lo primero es eso, ¿vale? Las distintas formas de estudio que dicen mucha gente de que hay distintas formas de estudio, ¿vale? Para mí, pues sí, hay distintas formas de estudio, sí, obviamente, ¿vale? Cada uno estudia como le dé la gana. Lo que para mí es, obviamente, es que hay forma de estudios eficiente y forma de estudio ineficiente. Si tú, es como, bueno, después lo vais a ver, no sé, decía en algún momento. Bueno, sí, sí, no, lo vais a ver ahora. Y es que, por ejemplo, había uno de estos que dicen estas cosas, que te dicen eso y después yo me acuerdo que en su Twitter, ¿vale? Puso, a ver si lo puedo dejar por aquí, pero puso que eso, que decía que si tú aprendías, por ejemplo, japonés solo con inmersión, pues como yo hice, por ejemplo, en inglés, leyendo, que es lo que hace mucha gente, ¿vale? Si tú lo haces, no lo hagas, punto, ¿vale? Cuando termine, cuando tú seas nativo, como yo, en el sentido de, no, yo no soy tampoco nativo, pero cuando yo, por ejemplo, termine también lo de nativo, o sea, cuando tú termines, ¿vale? Que llegas al nivel ese que yo te voy a decir de pro, pues ahí ya puedes leer lo que te dé la gana, si te gusta leer, puedes jugar vas a poder jugar a videojuegos, vas a poder hacer lo que te dé la gana, ¿vale? Lo de antes, pues vas a hacer, lo mejor es que hagas lo que yo voy a decir, ¿vale? Voy a decir siempre lo mejor, ¿no? Que puedes hacer, es obviamente hacer eso, porque después en verdad, al fin y al cabo, tú obviamente, ¿vale? Puedes hacer lo que te dé la gana, ¿vale? Yo tampoco estoy aquí para eso, yo hago este vídeo porque sé también que hay gente que conozco en la vida real que quieren aprender japonés y todo eso y sé que lo van a, o sea otros idiomas, ¿vale? Y pues eso, sé que lo van a aprender obviamente después de unos meses por ahí, ¿vale? Porque ahora están con otras cosas. Y pues eso, cuando me pregunten qué hacer, pues yo le mando este vídeo, ¿no? Bueno, que se ve en este vídeo y ya está. Vale, pues bueno, pues esa persona, por ejemplo, decía que eso, que si tú aprendías con solo leyendo, tu acento iba a ser malo. Si tú aprendías de otra forma, no me acuerdo cuál. Sí, decía, si tú aprendías, creo que a lo mejor sin escuchar el pitch accent, sin, nada, sin saber nada de pitch accent, ibas a hablar raro. Y si después decía, si tú aprendes, no, y ya está, ¿vale? Y nos dijo la realidad que después ya que si tú aprendes como yo te voy a decir ahora, pues eso, pues vas a hablar obviamente ya ahí como un nativo y punto, ¿vale? Después, vale, pues eso, obviamente, ¿no? Lo que no me gusta es esa cosa, ¿no? El sentido de lo que yo veo mal, ¿vale? El sentido de que no es la forma más óptima, es obviamente, pues, tener de inmersión anime y leer, ¿vale? Es que yo he visto a gente que tiene ahí su esto, creo que hay un de eso que se llama Animelista, algo así, ¿vale? No, sale en japonés, ¿no? Y pues dice, de hecho, ¿no? Y pues en japonés, ¿vale? Animelist. Y te iban ahí contando como los animes estos que han visto, ¿no? Pues el recuento, ¿no? Igual que yo tengo, por ejemplo, ahí que yo lo veo con Google Track, cuántas horas yo llevo de inmersión en los vídeos de YouTube, pues ellos lo tienen de anime. No, y pues la primera es que eso, que yo me he encontrado cuentas en los que ves el anime list, ¿vale? Tienen, por ejemplo, 40 animes vistos, que ya por sí, pues, que es muy poco, ¿vale? Para mí, no sé. Pero bueno, 40 animes, ¿viste? Pues ves que todo que saben, si saben japonés, obviamente que es que eso, hay gente que es, ¿vale? Por ejemplo, uno de los que ya había visto, creo que está ya en nivel nativo, segurísimo.
Que es eso, ¿vale? Que todo lo aprendió 40 animes y después decía, ha aprendido como 17.000 páginas, ha leído o cosas así, ¿vale? De que lleva ya, pues eso, bastantes años y solo lo que hace es o ver anime a veces y lo que hace la mayoría de su inversión es aprender leyendo y es como diciendo, pero a ver, pero ¿cómo vas a después eso, hablar con un japonés, ¿sabes? Cosas así, que vas a hablar con un acento inglés, ¿sabes? Lo tío que a ver, que después eso se puede eso mejorar y todo eso, ¿sabes? Pero lo mejor yo creo que es eso, es que desde un principio, porque es que te va a salir más natural, ¿vale? Es eso, que te va a salir más natural. Y ya desde un inicio ya cuando tú vayas a soltar algo, lo vas a soltar como lo hacen ellos, ¿vale? No va a ser algo que tú como en algún momento vayas a tener que medio forzar, ¿no? Cosas así. Porque yo por ejemplo con el inglés, pues me sale natural, ¿no? Hoy en día ya un poco el soltar alguna cosa como lo hacen ellos. Pero a su vez, ¿vale? Por ejemplo, el ritmillo ese inglés, pues lo tengo que todavía medio forzar, ¿vale? Y obviamente, pues para el inglés, ¿vale? Yo tendría que hacer, pues lo que, bueno, lo que voy a decir, ¿vale? Yo tan solo en verdad tendría que hacer inmersión y punto, ¿vale? Yo os voy a decir que hagáis otras cosas, obviamente, para aprender vocabulario, pero si no, si ya sabéis todo el vocabulario existente, porque lo que habéis hecho es eso, es leeros todos los libros en japonés posible, pues entonces vosotros tan solo tendríais que hacer inmersión, como voy a decir, y punto, ¿vale? Y pues eso, ¿vale? El anime, obviamente, ¿por qué no ver? Porque a mí no me gusta, ¿vale? Que veáis anime. Es que el anime, ¿vale? Es eso, decía, sí que es como, por ejemplo, dijo uno de estos youtubers, ¿no? Que pues un youtuber, que el anime, pues al final, ¿vale? Tiene las palabras que te salen en el anime, son palabras que son igual en la vida real, o sea, que la gente la utiliza en su día a día. Y eso es verdad, ¿vale? Pero pero bueno, vale, hay dos de eso. Uno que es un poco tonto, ¿vale? De que es, por ejemplo, el pitch accent. Pues es como voy a decir más tarde y todo eso, ¿vale? Que el pitch accent, cuando tú ya lo puedes oír, si tú eres, por ejemplo, español y puedes oír ya en verdad el pitch accent, lo vas a ir cogiendo, ¿vale? Después de eso, obviamente, ¿vale? Tienes que hacer más cosas y todo eso un poco más, ¿vale? Para mejorarlo al máximo, lo del pitch accent. Pero al menos lo que yo hago, ¿vale? Esto yo creo que se puede mejorar mucho más. Y esto yo creo que se va a quedar, obviamente, lo de pitch accent yo lo voy a decir ya mucho mejor cuando ya esté, por ejemplo, a nivel nativo, ¿vale? Pues entonces ya a lo mejor pues ya vaya a tener el tutorial definitivo para pitch accent, lo más probable, o no sé. O a lo mejor pues hablaré un poquillo mal el pitch accent y no podré hacer ese tutorial. Pero el cómo yo lo estoy haciendo ahora, ¿vale? Pues es eso. El anime, pues eso, ¿vale? Que tiene el pitch accent del anime. Es uno especial que utilizan todas las televisiones y los videojuegos y todo esto. De que, pues eso, ¿vale? Es el internacional, ¿vale? Que es un pitch accent que nadie tiene como de forma nativa, ¿vale? Que cuando una persona normal te habla, no te va a hablar con ese pitch accent. No es esa cosa. Y después, pues ya el más obvio, ¿vale? Es que en el anime hablan como si fuese, por ejemplo, en el español, ¿vale? Cualquier latinoamericano. Esto yo creo que le parece extraño, obviamente, ¿no? El doblaje en español. Y es que el doblaje en español nadie en su vida dice, por ejemplo, palabras como recorcholis, ¿vale? O rayos y centenas, o porquería sin, ¿vale? La forma en la que se expresa todos los españoles sabemos de que nadie habla así, ¿vale? Nadie habla como en las doblaciones, en los doblajes españoles, ¿vale? Y casi en el latinoamericano, pues será más o menos lo mismo, ¿vale? Pero eso, por ejemplo, también muchas veces, por ejemplo, hacer estas cosas, pues eso, ¿no? Es como querer acabar hablando como Bob Esponja o cosas así, ¿no? Como Patricio, que Patricio habla así, ¿no? Pues tú, por ejemplo, no vas a hablar así, ¿vale? Si tú estuvieses haciendo Ayat, pero en vez de aprender japonés, estuvieses aprendiendo español, tú te verías una persona, por ejemplo, tú vieses una persona que está haciendo lo mismo, pero eso, pero en vez de japonés, español, tú verías a una persona que está aprendiendo español, eso, que está haciendo bien imitando a Patricio o de eso, ¿sabes? O a Calamardo, obviamente no. Vale, ya os lo digo, ¿no? Que no. Y bueno, vale, el anime obviamente yo sí que puedo decir que yo como no veo, a mí me da igual. Si te encanta el anime, yo lo que te digo obviamente es pues eso, ¿no? Que te lo veas con subtítulos y ya está como siempre, tú disfrutas del anime normal, si cuando en tu tiempo libre, puro, ¿vale? Después de hacer pues estas cosas, la inmersión y todo eso, pues puedes disfrutar un poquillo. Vale, me abstendría y ya está, ¿vale? En el sentido que eso pues ya está, te abstienes y punto, o decías eso, lo ves con subtítulos, punto, ¿vale? Y te fijas en los subtítulos, no te fijas en lo que están diciendo, ¿vale? Y bueno, si pues eso, pues lo típico en verdad es ver lo menos posible, que si se tiene que hacer a lo mejor por un capítulo en japonés, por ejemplo, por mes, si quieres tú hacer inmersión un poquillo con anime.
Pero bueno, ¿vale? Después de ese ya lo que he visto, ¿vale? Es que hay personas que hacen eso, hacen shadowing con anime, ¿no? Y es como lo que yo os había dicho, que hay personas que lo hacen sin saber leer y con personajes, o sea, tú los ves, es que eso te lo hacen ahí de que te sale en la pantalla una chica, que las chicas en el anime hablan con lenguaje femenino literalmente, ¿vale? Cuando digo femenino es que es lenguaje que utilizan la gente femenina, ¿vale? En general, ¿vale? Pueden ser o hombres que se visten femenino o mujeres, pues son mujeres y ya está, ¿vale? Normales, ¿no? Que nadie me fune, ¿vale? Por lo de normal, ¿vale? Una forma de decirlo y ya está, ¿no? No, eso. Pues eso, ¿vale? Y lo hacen con las... Y lo ves y eso, y sale una mujer y es que eso te están ahí haciendo el shadowing sin saber ni siquiera leer y después se aparece un hombre de repente y lo intentan imitar y es como diciendo, hijo, es que así no hablan ni siquiera los japoneses, ¿no? Como... Eso es que cuando veáis vosotros, cuando hagáis esta cosa, pues vosotros os digo, ¿vale? Que eso, que os pongáis un capítulo de un anime y os pongáis un gameplay random japonés en el que salga la persona esa hablando, que es lo normal, ¿vale? No, por cierto, en Japón, que la gente hable en los gameplay y todo eso, no, como en Estados Unidos, por ejemplo, que lo he visto yo, que no hablan, pues eso tú ponte a ver y vas a ver obviamente la diferencia de cómo hablan, ¿vale? De cómo gesticulan la voz y todo eso, ¿vale? Porque es que pues el anime es eso, es anime, punto. Vale, y eso, y ya está, ¿vale? Ahora ya os voy a empezar a decir, obviamente, ya mi método de cómo hacer Ayat real, ¿vale? De cómo consigo, obviamente, eso. Os lo voy a decir desde el principio, a pesar de que yo, pues, en el principio no pude hacer esto, pero yo cómo lo haría hoy en día, ¿vale? Os voy a decir y todo eso, y bueno, ¿vale? Yo tengo la experiencia también de que aprendí chino, ¿vale? Un poco con estos tipos de Ayat, Refold y cosas así. Vale, y pues bueno, pues eso, por eso tengo también un poco, ¿no? De cómo pasar de principiante a intermedio, porque yo sí que es verdad que ya estaba en un nivel intermedio, ¿vale? Entre comillas, en chino, bueno, sí, ¿vale? Es que cuando lo aprendes así, a los meses te das cuenta de que ya eres como medio intermedio y pues te quedas ahí de que para ti eres como si fuese que eres principiante, ¿no? Pero no, pero en verdad ya eres intermedio. No, y después del intermedio al pro pues se tarda mucho, ¿vale? Eso sí. Pero del principio al intermedio yo creo que se te puede tardar más o menos eso, unos meses, ¿no? Depende ya de cuánto tiempo le dediques y él cómo lo haga. Si lo hace ya como yo lo estoy haciendo, de que yo, ¿vale? Tienes que pensar que yo soy como si fuese los típicos estos viejos en los animes, por ejemplo, ¿no? Que son los viejos sabios. Pues yo, por ejemplo, ¿vale? Soy para ti, tengo que ser pues esa persona sabia que te está diciendo ya el camino, te lo estoy guiando. ¿Vale? Y pues bueno, desde aquí ya empieza el principio. ¿Qué es lo primero que deberías de hacer? Pues bueno, puedes hacer, ¿vale? Lo de hiragana y katakana, ¿no? Yo creo que una de las primeras cosas que puedes hacer. Pero yo te voy a decir que sí que es verdad que lo que yo haría en lo personal hoy en día ya es obviamente no como no mancharme, aunque lo puedes hacer igualmente y va a hacer todo, en verdad yo creo que va a ser igual. Obviamente, vamos, si a mí me han confundido ya con un japonés, obviamente no que hubiese cambiado al fin y al cabo, pero bueno, yo sí que es verdad que hubiese aprendido el hiragana y katakana por inmersión. Y en el sentido de inmersión, ¿cómo es por inmersión? Pues bueno, yo creo que una de dos, o es también, decía, o viéndote vídeos en japonés de gente japonesa que le enseña a los niños pequeños cómo escribir en hiragana y katakana, o también con el tiempo, ¿vale? Lo haces solo con auditivo, ¿vale? Y en Anki y todo eso, solo auditivo, no te pongas nunca romanjis ni nada, ¿vale? Yo nunca me pongo romanjis, pero en japonés, ¿vale? Nunca os pongáis romanjis. Yo, el chino, por ejemplo, también yo lo iba a hacer yasin. Bueno, yo lo estoy haciendo yasin. Si algún día sigo aprendiendo chino, tengo ya el anquito eso hecho así, para aprenderlo todo solo de oído, ¿vale? Y sale ahí los hansi, que son como los kanjis, pero en el chino y ya está. Vale, y pues sí, pues aprenderlo todo de que cuando yo vea ese kanji, ese hansi, por ejemplo en chino, pues se me venga a mí la voz que escuché, no... Porque si te ponen, por ejemplo en chino, ¿vale? Te sale el pinyin, ¿vale? Pinyin, ¿no? Pues esa cosa tú te ponen PI, ¿vale? Y YI, no, pues eso, pues lo típico que tú lo lees como si fuese eso medio español y cosas así, porque ya está ahí como manchado, ¿no? Ese vocabulario por el español, ya que es un vocabulario nuevo el japonés. Y por ejemplo, no, pues en el chino pues sería eso, el chino, ¿no? Es un sistema nuevo. Pues entonces, ¿por qué no hacerlo todo con inmersión? Al fin y al cabo, tú vas a estar todo el rato haciendo inmersión, como te voy a decir, de vídeos. Y tú lo que vas a escuchar, tú no vas a ver el kanji o cosas así. El kanji ya por sí lo vas a aprender solo, ¿vale? Cuando lo veas ya vas a saber qué significa en tu cabeza y todo eso. Pero literalmente lo vais a aprender rápido, ¿eh? También.
Pero eso decía que no vale para nada, ¿vale? Para mí ni el romaji ni tampoco es aprender tanto hiragana y katakana. Yo creo que eso que yo lo aprendería, por eso también eso lo podéis aprender y ya está, ¿vale? Eso ya es por gustos. Yo no lo aprendería, la verdad. Pasaría directamente a lo que os voy a decir, que es eso, bueno, hacer primero un mazo, encontrar un mazo, que hay mazos por ahí, por ejemplo, de Redfall de 1000 palabras. Puede encontrar algún mazo de eso, de para principiantes de 1000 palabras o lo que sea, os lo aprendéis, ¿vale? Os voy a decir las cosas más sencillas, por ejemplo, el core y cosas así, ¿vale? De esto y cosas así, ¿vale? Pues esas cosas, lo más fácil. Y una vez que, bueno, ya hacéis de eso, mientras, lo que sí que os voy a decir en el principio, sí que os voy a dejar que veáis anime o cosas para niños pequeños como Peppa Pig o lo que sea, si estáis muy de eso, da igual, lo podéis ver, ¿vale? Pero también os voy a decir que os veáis, como yo hice por ejemplo en chino, yo hice esas dos cosas, ¿vale? Tanto ver cosas de niños pequeños y todo eso, como ver contenido de YouTube, que yo lo que veo son gameplays, los gameplays obviamente son lo mejor. Yo, por ejemplo, en japonés sí que es verdad, ¿vale? Que hoy en día puedo decirte cuáles son los mejores para poder de eso. Yo creo, ¿vale? Que uno de los mejores, porque pues fue con lo que yo aprendí ya más y todo eso, es, por ejemplo, verte eso. Lo que tienes que hacer es coger un youtuber, por ejemplo, yo cogí eso, un youtuber, que eso, que también os lo iba a decir, ¿vale? Y es eso, ir, bueno, voy a explicar, ¿vale? Lo demás. Y eso ya es, por ejemplo, que también tenéis que ir ya como medio escogiendo un parent. ¿Vale? Yo lo que os digo, ¿vale? En lo que se basa mi método, ¿vale? Es eso, escoger un parent que es un youtuber al que siempre vais a ver, al primero que vais a ver y el que casi siempre vais a ver, pues lo cogéis. En Japón hay muchísimos, pero muchísimos, cuando digo muchísimo es muchos youtubers que suben gameplays de 1 hora y tienen en el canal 500 vídeos, ¿vale? O 1000 vídeos, o 3000, ¿vale? Y lo típico que esos son 500 horas, 1000 horas. Yo lo que os digo es eso, que el parent que tenéis que coger, que es el youtuber que siempre vais a ver, es una persona que tenga eso, que tenga 1000 horas. Hay una página que se llama, tú tienes que buscar en Google, YouTube List, de lista, Calculator, de calculadora, ¿vale? Todo eso en inglés, YouTube List Calculator, ¿vale? Lo voy a decir así para que lo entendáis, ¿no? Con ese acento en inglés. YouTube List Calculator, ¿vale? Y cogéis la lista, podéis también meterlo en vídeos en su canal, sale vídeos subidos, le dais ahí clic a donde pone vídeos subidos. En el móvil no vais a poder hacer esto, ¿vale? Pero bueno, lo vais a poder hacer con las listas normales, pero en YouTube puedes hacerlo eso, vídeos subido, le das ahí clic, ¿vale? Le copias el de eso, la lista esa que te vas a ir, porque se va a poner como una lista de todos los vídeos, lo copias, le das en el calculator, en la página esa de YouTube Calculator List, le pegas ahí el link y te va a decir cuántas horas tiene el canal. Si tiene 1000 es el perfecto, si tiene 500 también lo podéis utilizar, ¿vale? Yo de 500 a 1000 lo podéis utilizar. Bueno, pues lo que vais a hacer es eso, por lo que había dicho, ¿vale? Porque es que eso, el pitch accent, yo por ejemplo ya obviamente estoy cogiendo pitch accent, ¿vale? Ya he cogido pitch accent, ya lo sé, ¿vale? La gente esa cuando te dice un japonés que se piensa que tú eres japonés, no es porque solo tengas tú como en la voz esa japonesa, sino porque ya tu pitch accent está, las palabras que está diciendo las dices como un japonés, con el pitch accent japonés, ¿vale? El pitch accent, ¿qué es? Pues el pitch accent, yo os voy a decir aquí un ejemplo, por ejemplo, hana, hana, ¿vale? Ya está. La forma, una es hana, hana, que eso es, bueno, sería así, ¿vale? A ver, para allá, hana, ¿vale? Hana sería nariz y hana, hana sería flor, ¿vale? ¿Veis la diferencia en cómo si no lo veis, ¿vale? Pues entonces que no lo escucháis, o si no, ¿vale? También es que no sabéis qué es, a lo mejor no, pues eso, que es que el pitch hace, ¿vale? Cuando estéis imitando en youtuber tenéis también que tener, cuando estéis escuchando y todo eso y sepáis ahí lo de pronunciar y todo eso, es imitar. Cuando digo imitar, es imitar totalmente cualquier cosa que haga el youtuber, ¿vale? La forma en la que lo pronuncia. Si eso, ¿vale? Por ejemplo, yo he dicho hana, ¿vale? Pues eso, imitaríais, por ejemplo, hana, hana, ¿vale? Así y ya está, igual, lo intentáis imitar igual, punto. ¿Vale? No imitéis, por ejemplo, de intentar decir tan solo hana y ya está, ¿no? Hana. No, hana, ¿vale? Así eso, bueno, es para que lo tengáis en cuenta y tenéis que tener en cuenta cuando veáis al youtuber también, de que lo vais a imitar, ¿vale? Tenéis que tener ya en la cabeza metido de que lo vais a imitar y de eso, ¿no? Y así tu cerebro ya va a tener como que de repente vais a ver, igual que por ejemplo yo,
que eso, que yo puedo imitar a los youtubers que veo, ¿vale? Y es ya inconsciente, porque es que mi cerebro es como que sabe que, pues eso, yo por ejemplo en el YouTube español yo no puedo imitar a ningún youtuber español, sinceramente, pero a los japoneses sí lo puedo imitar porque seguramente mi cerebro ya se haya dado cuenta de que tengo que imitarlos y punto, ¿no? Y pues entonces los puedo imitar, no las complex, no puede ser como hablan. Después hacer Anki, ¿vale? Yo voy a poner un vídeo abajo de cómo configurar obviamente el Anki, os voy a intentar poner porque yo tengo una forma muy específica. Os voy a enseñar, ¿vale? Cómo tengo yo los Ankis. Mira, ¿vale? Tengo aquí, pues veis, ¿vale? Tan solo salen Hiragana y el Hansi. Mensaje. Mira, ¿vale? Y sale ahí el audio. ¿Vale? El audio de eso, del YouTube. Vale, y después, pues eso, mira, y me sale aquí el pitch accent. Vale, vosotros estáis viendo en verdad todo esto al revés. Bueno, y sale aquí la imagen del gameplay del que está cogido, ¿vale? Tengo que hacer 31 cards, no veas, mañana, cuando me despierte. Y bueno, vale, eso, ¿vale? También, importante. Bueno, voy a dejar eso abajo, ¿vale? Cómo configurarlo. Y después algún día voy a hacer un vídeo a lo mejor de cómo configurarlo. Si esto consigue visita y me lo pedís y lo veis, pues entonces lo hago. Si no, pues tan solo a las personas que me conocen en la vida real, que quieran aprender japonés y todo eso, ¿vale? Pues yo les ayudaré personalmente, ¿vale? En presencia, se lo haré yo y punto, ¿vale? Pero bueno, es también eso, ¿no? Pues poder quitar eso, las cosas como Romanji. No, que Romanji yo creo que no tengo nada de Romanji, pero no sé, ya es que no me fijo, ¿vale? Pero bueno, le quitáis esa cosa, ¿sabéis? O cosas así, no sé si en el japonés yo le edité algo, es que no lo sé. Vale, pero sí que sé que creo que sí, pero en el chino, por ejemplo, sí le quité el pinyin. Vale, pues eso, pues, ¿cómo vais a hacer las Ankis así? Vale, eso, os voy a enseñar abajo eso, cómo configurarlo, que eso descargando, creo que Anki Connect, y también hay un plugin. Después, Anki Connect es un plugin para el Anki, y después hay un plugin para Chrome, que es para poner subtítulos al vídeo, ¿vale? Y así, y poderlo todo configurar, que eso tenéis que configurar con el de eso, ¿vale? Eso es todo en verdad como un rollazo, pero una vez que lo hace, ¿vale? Ya está, ya lo tienes hecho. Piensa eso cuando lo estés configurando, si te cuesta. No sé si va a haber alguno en español, yo creo que sí, que me he encontrado ahora justo uno en español, a ver si lo puedo poner. Vale, y ya está. Y bueno, ¿cómo vais a hacerlo? Pues eso, vais a coger obviamente el youtuber ese, el parent. No necesita que tenga subtítulos de YouTube, ¿vale? No significa que tenga que de eso. Tenéis que hacerlo con Whisper. Hay un de esos que se llama, que es de Whisper, ¿vale? Que es una inteligencia artificial nueva para hacer subtítulos. Tú le metes el audio, te descargas el audio del vídeo ese con programas que hagan por ahí, ¿vale? YouTube Download, creo que hay uno que se llama así, vaya a tenerlo que buscar, ¿vale? No sé, no creo que vaya a poder poner links. Pero bueno, tú lo buscas, ¿vale? Y encuentras un de eso que te ayude a eso, a descargarte el MP3 del vídeo que quieras hacer subtítulos. Lo sacas, el subtítulo, se lo pones a la cosa esta. Bueno, también hay otra forma que es con MPV, que es un reproductor, ¿vale? Es que no sé cuál os pondré, yo creo que os voy a poner los dos y ya está. Hacer que os dé la gana, con el MPV tendrías que descargarte el vídeo entero. Lo pasas por Whisper o por una página de estas que también utiliza Whisper, nuevas, que lo enseñaba el Refold. Y después ya está, y le sacas. Yo hoy en día lo que hago es eso, es tan solo hacerlo con un gameplay, por ejemplo, hoy, por ejemplo, de hecho lo he hecho, ¿vale? Y es eso, y es coger, por ejemplo, tengo aquí un gameplay del de eso, en japonés, Sora Torobo, ¿sabes? Algo así, Sora Torobo. Bueno, es Sora Torobo, el Red Knight, algo así, no sé, bueno, es un juego de Nintendo DS. Pues eso, pues yo cojo por ejemplo ese gameplay y le saco el máximo de Anki, de cards. No el máximo, obviamente, no le pongo todo, ¿vale? Sino por frase, pues saco unos y, por ejemplo, en el Sora Torobo este videojuego, lo bueno, ¿vale? Que me encontré es que dice todas, porque tengo también, yo utilizo el Yomi-chan, ¿vale? Que es un diccionario, os lo voy a enseñar, ¿vale? Para que así, pues eso, pues voy a poner esta, a ver. Ahí es que no tengo, ¿vale, chicos? El de esta, a ver. Pues bueno, vale, el Sora Torobo, que es este. Vale, pues bueno, como veis, mirad, Yomi-chan me había descargado vosotros buscad, hay un de esto de vocabularios, de diccionario que le podéis poner al Yomi-chan.
Y pues yo tengo, mirad aquí uno de YouTube, de cuántas veces aparece en YouTube la palabra 4000. Obviamente, vale, es que aparece bastante. Mira, Sora, ¿no? Cara, cara. Mirad, mirad como eso. No sé si sabrá escuchar. A ver, lo voy a escuchar, que no. Cara. ¿Lo veis como el pitch accent, chicos? Pitch accent. A ver. Bueno, ¿lo veis? Mira, qué mono. Qué mono. Bueno, bueno, bueno. No, pero yo creo que sí que está bien. No sé, vale. Se podría no, pues eso, si lo puede imitar más, no sé. Vale, pero bueno, pues eso, mira, de aquí te sabe cuánto aparece. Esto es, yo tengo un diccionario que es de YouTube, de cuántas veces aparece el texto en YouTube, cuánto aparecen las conversaciones del día a día, pero como de empresa, ¿vale? En el trabajo y cosas así también. Y cuántas veces lo dicen las personas que son hombres en la conversación en la que habla un hombre, ¿vale? Porque en el japonés, si eres hombre hablas de una forma, si eres mujer hablas de otra, en el sentido de que no utilizan ciertas palabras distintas, ¿vale? Y cosas así. Si eres mujer, pues eso, pues te descargas de eso. Si eres mujer, ¿vale? Pues eso, ya está, ¿no? Y eso, ¿no? Pues yo tengo el Yomi-chan ese. Y yo lo que hago, ¿vale? En el de esta, a ver si tengo... No, no tengo ya de esta, a ver. Ya coger... Vale, y voy a poner... Vale, yo lo que hago es esto, mira, por ejemplo, ya estoy aquí. Esto es el de eso, ¿vale? Con el ACB Player se llama, ¿no? Pues yo, por ejemplo, me encuentro aquí una palabra, por ejemplo, que no sé. Imaginemos que no me sé bueno, no me lo sé. Y el cara, de los que no, de eso, porque 21.000, ¿lo veis? 35.000. Eso significa que casi no aparece. Imagina un Gakuka. Un Gakuka. Esto tampoco aparece. Madre mía, chicos. A ver, por ejemplo, el de IE. Vale, 345. Yo no me imagino que no me sé la palabra. Vale, pues yo lo añado aquí. En Yomi-chan veo que eso que tiene esto que es poco, ¿vale? Porque eso que tenéis que ver es eso que tenga un número menor. Es del 1000 abajo o del 5000 abajo. ¿Vale? Si sois principiante del 1000 abajo. Si sois ya medio intermedio de 5. ¿Sabéis? No, pues ya veréis vosotros con el tiempo de 5000 abajo. Y si a ver si es una palabra, por ejemplo, que va a salir siempre, por ejemplo, me acuerdo yo, ¿vale? De esto en Resident Evil y todo eso, por ejemplo, Tama, si hay, o no Tama, si hay de esto de balas, ¿sabéis? Es balas, pues por ejemplo el Tama, lo añado porque obviamente pues yo sé que eso, que el Tama va a aparecer varias veces en los capítulos y todo eso, bueno, lo añado, ¿vale? Y después pues eso, pues, vosotros ya sabréis, ¿vale? Si eso sí, así se le da el de eso, ¿no? Pues sería poner eso en los subtítulos, no, pues señalar al subtítulo en el que está la palabra esa, ir al vídeo, darle control shift U y os va a coger el audio y la imagen, ¿vale? Y ahí tendríais la Anki Card hecha. Lo que tenéis que hacer es eso, ¿vale? Lo que yo hago es eso, ¿vale? Para sintetizar, es cogerme, por ejemplo, hoy me he cogido ese vídeo, veo las palabras que no me sé que tengan menos números, ¿vale? En el sentido cuando veo que tiene menos de 1000 o que tiene 1000. En este videojuego es que hay muchas que tienen menos de 1000 o 1000. Pues entonces tú la pones en el Anki, o sea, le das ahí, la coges la card esa y ya está, ¿vale? Te haces la máxima posible para así no tener que estar tú todo el rato pues, haciendo cada día nuevas cartas, ¿vale? Sino que las haces todo en un día y a la semana siguiente pues te hace otro de eso. Y ¿sabes? Porque es que encima vosotros lo más probable es que no tengáis un PC gamer como yo. Yo tengo un PC en el que puedo utilizar inteligencia artificial. Vosotros no lo vais a tener, ¿vale? Y entonces pues eso pues os va a resultar mucho más cómodo el hacerlo pues de vez en cuando, hacer muchas de repente y ya está, ¿vale? Después el siguiente ya que es también importante, que es el pitch accent, e intentar oírlo. Ya os había dicho yo que es el pitch accent, ¿vale? Las diferentes... No, pues eso del Hana y Hana, ¿vale? Eso lo tenéis que saber cómo escuchar. Si lo podéis escuchar, ¿vale? Entonces ya os digo que lo vais a estar ir cogiendo. Y bueno, y eso es, ¿vale? Aunque lo podáis ya escuchar, pero yo lo puedo obviamente diferenciar. Siempre vais a tener que estar intentando ahí como jugar un poco cuando estéis en Anki. Si vosotros tenéis lo mismo que yo, de que tenéis ahí el pitch accent, yo creo que de hecho en verdad lo añadí, ¿no? El pitch accent lo tendría que haber yo añadido, no sé si vosotros también lo tendréis, si os descargáis el diccionario de pitch accent, no lo sé. Pero yo pues eso pues lo tengo y punto. Y pues eso, ¿vale? Yo por ejemplo pues juego siempre con esa cosa de como escucho una palabra y digo, vale, esta va a ser primera de eso, primero low, o sea, primera va a tener la primera sílaba abajo y las demás van a ser para arriba.
¿vale? Y si está bien, pues entonces bien. Si está mal, pues entonces digo, ay, bueno, pero eso, pero al fin y al cabo estás jugando y es como que te estás fijando tú en el pitch accent más y más y más. Y tu cerebro lo tiene obviamente más consciente. Y el cerebro también al fin y al cabo está como cada vez que tú te equivocas, por ejemplo, si yo me equivoco, pues es como que lo está cogiendo también, ¿sabéis? Poco a poco y todo eso. Y bueno, y esto, tío, que os vaya a mejorar mucho más en pitch accent si hacéis eso. Si solo estáis ahí escuchando y escuchando y escuchando de forma natural, será como un Mac vs Japan puso un día. De que, por ejemplo, que bueno, esos también son ingleses y todo eso, pero y no lo pueden escuchar para nada. De primera, no sé, vale, si aquí los españoles tampoco, de normal no lo podrán escuchar, no lo sé. Yo sí lo puedo escuchar, ¿vale? Y lo pude escuchar y hay gente que sé que sí lo pudo escuchar y todo eso y lo escucha. Pero eso decía, pues acabaréis, por ejemplo, con un pichazo un poco malo, ¿sabéis? Cosas así como malo, ¿vale? Y ya está. Y pues eso, pues siempre estaréis como que os dirán que vuestro japonés es como nativo, de que sois muy de eso, pero nunca os dirán ahí como... Bueno, pueden decir también eso, os dirán de que eres como nativo, pero en verdad saben de que el pitch accent, y te dirán como siempre pasa esa cosa de decir que el pitch accent es súper difícil y que decir que el pitch accent es imposible, ¿vale? Te lo ponen, por ejemplo, en Más vs Japan y todo eso te lo ponen como imposible, aunque bueno, que hace unos días puso de que él ya lo sabe y que se había refosilizado. Yo no sé, ¿vale? Qué pensar realmente, si se puede... Bueno, obviamente yo creo que sí, que dirá que sí se puede aprender. Bueno, no sé, ¿vale? Pues que eso, que naturalmente no se puede aprender, ¿vale? O sea, naturalmente no lo vas a coger. Y pues bueno, pues haz eso y punto. Después ya una vez en el intermedio, ¿vale? ¿Cómo se pasa ya cuando de eso, no? ¿Cómo se pasa al intermedio ya? ¿Cuándo has pasado? ¿No? Que la segunda fase de Ayat y de Reform para mí ya está, ¿vale? Solo son 3 fases, punto. El intermedio es cuando ya empiezas a entender los gameplays esos de los que estás haciendo tu Anki Cards. Así pues ya lo empiezas a entender, ¿vale? Cuando ya lo empiezas a entender más o menos, ¿vale? De que ya empiezas a entender palabras, todo eso bastante y todo eso, y ya crees tú puedes entender lo que está pasando en el gameplay un poco por encima y todo eso. Pues entonces ya ahí te digo de que dejes el anime Peppa Pig o lo que estés viendo. Ya está, ya tan solo ese youtuber junto a otros que te encuentres por ahí. Si quieres ahí un poquito lo puedes ver, ¿vale? Principalmente pues ve al partner. Yo, como siempre os digo, pues no, siempre veo normalmente al partner. Sí que es verdad que a veces pues me veo otros y todo eso, pero es que eso es que vas, es porque vas a estar cogiendo el pitch accent de esa persona y todo eso y pues nada, pues... Es aunque bueno, sí, también rellenarlo con otro. Yo lo relleno en verdad con otro porque pues eso, ¿no? Son 1000 horas, si tú te terminas en las 1000 horas, yo creo que no acabarías, por ejemplo, pues como, bueno, si lo haces con Anki y todo eso, ¿vale? Como yo he dicho, para lo mejor sí que acabas muy bien, ¿vale? Y todo eso. Pero yo sí que sé de personas, por ejemplo, que no sé si han hecho Anki o lo que sea, pero han hecho ese reto, porque lo tenéis que ver también para que no os... Para poderlo hacer tenéis que veros como un reto, que se me ha olvidado decirlo, tío, madre mía, esto es importante. Tenéis que ver como un reto el ver al youtuber ese, ¿vale? Tenéis que ver, de verse todo el canal entero como un reto, ¿vale? Y pues nada, pues eso, ¿no? Os lo veis como un reto, ¿vale? Y eso, y se ha caído Anki y todo eso. Y ya está, ¿vale? Hay gente que ha hecho eso. Y sí que se vale de gente que pues eso, pues no acaba por ejemplo ahí de eso, ¿no? Pues como fluidos después de haberse acabado todo ese youtuber. Pero sí que acaba pues entendiéndolo ahí de mejor que en el principio y cosas así. Yo al principio ya sabéis que elegí de parent a Leiko Go. Salía en el vídeo de eso de aprender japonés. No sé, he hecho 2 vídeos creo. Pues eso, pues uno de ellos yo creo que lo mostraba. ¿Vale? El de Ikogo. Y bueno, y ahora he cambiado uno que está en el mismo lugar donde nació Ikogo, pues al lado, que él nació en Miyagi y este está en Yamagata, ¿vale? Y pues bueno, ¿vale? Tenéis que pensar cuando... Tenéis que elegir también el dialecto, cuando elijáis a parent, tenéis que coger un dialecto. Yo os digo, ¿vale? Que el dialecto, ¿vale? Porque el dialecto también es un poco, ¿no? Como dijo uno, un hack de que pues va a ser que si tu dialecto, por ejemplo, elige el dialecto de Kansai, que es uno de los más distintos, pero el más conocido, ¿verdad? Sin que pues sea uno de los mejores. Yo no lo he cogido porque a mí pues, bueno, yo quería, ¿vale? Coger uno de Tohoku, pues eso, ¿vale? Que no fuese, por ejemplo, el Agomori, porque el Agomori es el que está ahí, que habla muy mal, pues, para la gente. Y bueno, ¿vale? Yo encontré gente allí que habla en verdad normal, pero eso, pero se nota ahí un poco distinto. Y bueno, ¿vale? Yo no sé hasta qué punto de verdad un japonés, si me escuchas a mí hablar con la forma en la que hablan ellos, el japonés estándar y todo eso, pues sí, se pensarían que yo en verdad hablo mal o si de eso, ¿vale? Yo tan solo pues he cogido el de al lado y bueno, ¿vale? Lo que tenéis que tener en cuenta en el dialecto, por ejemplo, de que tenéis que veros el mapa ese del dialecto y daros cuenta de que no estén en de esto
que no sea de una prefectura la persona esa, ¿no? En la que no hay acento, que se llama eh, ma, ma acento, ma acento, algo así, mu acento, mu acento. El mu acento es, ¿vale? Cuando no tienen, no pueden, los japoneses o no pueden ellos entender el acento, o sea, no escuchan el pitch accent, porque no tienen, ¿vale? Realmente ellos sí tienen, si tú de eso pues le ves la entonación. Por ejemplo, los de solo, yo me acuerdo de uno de los que están cerca, por ejemplo en Miyagi, ¿vale? Yo tuve suerte de que Leiko Go sí sabe hacer pitch accent y todo eso, ¿vale? Pero no iba a hablar con el pitch accent de Tokio, porque pues eso, pues es humorista también y todo eso. No, pero decía esto, dice lo que pasa, ¿vale? Por ejemplo, en esa zona, en Miyagi del norte, sí que hablan con pitch accent, pero los de abajo, bueno, en la mayor parte, no tienen acento, ¿vale? Y pues eso, y hablan como el acento, lo que sube es como en el final, ¿no? Y bueno, ¿vale? Lo que pasa de esto en verdad no es que no tenga que, porque tú al fin y al cabo lo puedes imitar como su acento real, aunque digan que no tenga, ¿vale? Si tiene, puedes imitarlo. Lo que pasa, ¿vale? Es que la gente de allí, cuando se va a Tokio, y cosas así, pues dicen que eso, que cogen el acento de Tokio, de que se les pega, de que su cerebro de repente es como que se les cambia el chip sin ellos darse cuenta y empiezan a coger el pitch accent de Tokio. Entonces hablan con el pitch accent de Tokio, que es el pitch accent normal, ¿vale? ¿Verdad? En casi todas partes de Tokio, no de Tokio, no de Japón, hablan así, excepto en la zona de Kansai, hablan con pitch accent de Tokio, ¿vale? Pues eso, pues lo cogen de allí y pues así, pues ya hablan un poco, ¿no? El pitch accent es un pitch accent normal y es por eso, ¿vale? Como tú estarías, por ejemplo, si tú estás en Tokio, ¿vale? Y hablas con el pitch accent de esa gente que no tiene acento, pues tú serías como el único, ¿no? Que habla ahí así, estando en Tokio. Los demás de esa zona se van ahí a Tokio y pues hablan como los de Tokio. Sí, bueno, o sea, tú de eso tú investigas, obviamente, ¿vale? Y ten cuidado porque también hay ciertos acentos que son más fáciles. Por ejemplo, los de Kansai son más fáciles de encontrar, en el sentido vídeos de gente de Kansai. Y por ejemplo, de la zona de Tohoku son dificilísimos, ¿vale? Yo he tenido vamos, es que estaba a punto de decir como madre mía, o sea, ¿en qué me había metido yo? De que había cogido a Leiko Go, cuando me había conseguido ya muchas horas, de que es que eso yo ya hablo muchas veces como habla, no puede ser Leiko Go a veces. Y pues eso, por suerte encontré eso, al este de Yamagata, ¿vale? Porque si no, pues estaría ahí de eso. Para mí los fáciles de encontrar son la gente de Yushu, creo que era, no sé, la zona en Pokémon, ¿vale? Si conocéis Pokémon Hoenn, Pokémon Esmeralda y todas esas cosas, pues Pokémon, en la zona esa de Hoenn está basado en esa región de Japón que es la isla que está abajo, ahí, ¿no? Y pues eso, ¿vale? Pues esa isla grande de abajo pues son fáciles de encontrar, ¿vale? Esa gente soy youtuber también, ¿no? Y pues eso, ¿vale? ¿Cómo encontrar youtubers de ciertos dialectos y todo eso, de ciertas partes de Japón? Te vas a su Twitter, ves dónde y ellos ponen normalmente qué prefectura están, ¿vale? Tú lo ves, si no ves que tiene, si no tiene ninguna prefectura puesta, pues te vas a otro youtuber porque hay muchísimos youtubers. Y si está en un inicio y te encanta ese youtuber, sí o sí quieres hablar como ese youtuber, pues entonces, ¿vale? Te lo ves y ya está, ¿no? Sí, pero bueno, yo pues recomiendo eso, o sea, yo os recomiendo, ¿vale? Que elijáis un acento pues que os guste ahí, que os parezca guay y todo eso. Y ya está, ¿no? Y tener en cuenta pues que eso, que los de Tohoku van a ser un poco difíciles de encontrar, ¿vale? Y, y creo que, ¿vale? Ahora ya pasaríamos al... No, espera. Y después ya estamos en el intermedio, ¿verdad? Pues lo que tenéis que hacer también es ir practicando para tener un acento, ¿vale? Como ya había hecho. Yo creo que lo que es primordial también es a veces, ¿vale? Digo a veces, ¿vale? No todos los días, ni todas las semanas tampoco, ni nada, sino a veces, muy de vez en cuando, intentar pronunciar frases que sepáis ya, por ejemplo, como el ma doko ni kuno, ma doko ni kuno, ma doko ni kun, ma doko ni kun desu ka, ma doko ni keru no, ma doko ni kuno, doko ni kuno, ¿vale? Cosas así, no sé, frases que vosotros sepáis ya, de que están como medio bien formadas y todo eso, porque la escucháis normal muy fácilmente y todo eso, ¿vale? Por eso ya cuando estáis, por ejemplo, en el intermedio, un poco avanzadillo, en el intermedio incluso en el principio, no sé, ya sabréis decir, al menos, ¿vale? Sabréis decir algunas palabras, intentarlas imitar, no como lo hace la persona, esa el partner vuestro, pues intentarlo hacer, ¿vale? Intentar imitar un poco su voz. Y eso, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Pues lo que va a pasar es eso, ¿vale? Que vais a estar un poquillo practicando la lengua y cuando dejéis ese espacio, por ejemplo, yo digo esta cosa ahora y no habla hasta dentro de, yo que sé, ¿vale? Porque así, ¿vale? No, a ver, no es tampoco decir una frase, ¿vale? Sino, pues estar un ratillo, ¿no? Hay como medio practicando, jugando,
pero ya está, ¿vale? Un ratillo. Estás ahí un rato. Y pues eso, pues obviamente en el periodo ese en el que ya no vuelves a hablar y sigues viendo a youtuber, tu cerebro va a estar cogiendo aún más, ¿vale? El cómo tienes que pronunciarlo realmente, y entonces la próxima vez que lo vaya a pronunciar te darás cuenta de que tu acento está mejor. ¿Por qué digo esto, ¿vale? En verdad, de que tenéis que un poco, ¿no? Como hacer estas cosas. Porque si te fijas, puedes ver muchos gente esta que, claro, en verdad también yo no sé si... También si queréis, no sé, si queréis no lo hacéis y ya está. Para ello, es que no sé realmente esta gente tampoco, ¿no? Lo que ha hecho, porque es que eso, como la gente normalmente hace eso, ver anime, y lo normal es que ven unos cuantos animes, pues se ponen todo el rato a ver, a leer libros, ¿vale? O novelas de videojuegos de estos de novelas, o jugar videojuegos de estos que no tienen ni voz ni nada, pues entonces es como ellos de dónde van a capturar, dónde su cerebro, cómo va a conseguir ahí saber cómo se de eso, pero bueno, sí que es verdad que me acuerdo de un chico que esto que está hablando con un japonés, así que en verdad también lo que cabe tendría que tener capacidad auditiva de poderlo escuchar bien, ¿vale? Porque por mucho que tú sepas, por ejemplo, japonés, si tú no has escuchado nunca a un japonés hablar, tú a la primera, ¿vale? Por mucho que sepas todas las palabras de todo, no lo vas a poder, ¿vale? Entender casi, ¿vale? Lo vas a entender poco. Obviamente, ¿vale? Al rato, al mes por ahí, ¿vale? Pues sí lo vas a entender ya casi perfectamente y todo eso, pero eso va a ser difícil. A mí me pasó, por ejemplo, eso con el inglés, ¿vale? Que yo solo aprendí inglés leyendo y me tomó un año, ¿vale? Y todavía sigo a lo mejor pues teniendo un poquillo de problemas, no pues escuchando, aunque ya no tengo casi problemas. Pero bueno, es eso, ¿no? Dice, me acuerdo de un chico que pues eso pues estaba hablando con otra persona, con un japonés, era la primera vez que hablaba, y tú le veías hablar, ¿vale? Y no era como lo que siempre te dicen, ¿no? Como que es magia, ¿no? Que dice que nada más tú serás como ya entenderlo nativamente, tu cerebro ya va a soltarlo todo ahí, de que vas a poder hablar perfectamente y todo eso, no, esa cosa no es así, tú lo ves, y estaba ahí como, eh, no sé, ¿vale? ¿Qué dice eso? Dice lo típico ahí, de que pues eso, pues, esa gente habla, por ejemplo, con el inglés, es que no se vale imitar a los ingleses con el japonés, ¿vale? En el japonés, ¿no? Pero pues eso, pues yo lo que recomiendo es pues a veces ir practicando y ya está, ¿vale? Y vas a ver eso, ¿vale? Pero muy pocas veces, ¿vale? Tampoco es algo para que estéis cada día haciéndolo, ¿vale? Sino una vez cada 2 meses, por ahí, pues ponéis un rato a hacerlo y ya está, ¿vale? Yo también tengo que decir, ¿vale? Que por ejemplo, tenéis que pensar que yo llegué a hablar como fluido, pero en el sentido de poder soltar lo que me diese la gana en japonés cuando yo aprendí esas 2 semanas. Yo después al año hice ahí de eso, de que hablando, con gramática española, el japonés, por suerte ya todo eso se me ha quitado y pues mira, ¿no? Qué rápido se me ha curado todo eso de que yo hoy en día ya pues eso, me habían confundido con un japonés, dos japoneses, ¿vale? No unas personas random, sino dos japoneses, había creído que yo era japonés. Pues bueno, pues eso, pues yo hablaba, por ejemplo, muy fluido, podía decir cualquier cosa, que obviamente después estuviese mal dicha, daba igual, pero eso, pero podía como hacer cualquier cosa. Y pues eso, ¿no? Al final había conseguido, sin que pues eso, ¿no? No sé hasta qué punto. No se vale ni siquiera ya en verdad, se me olvida lo que estaba diciendo ahí. Pero bueno, vale, yo lo que digo, pues eso, ¿vale? Obviamente mi de eso, ¿no? Pues ya el intermedio, que pues, obviamente si después lo que vaya a hacer en el pro, totalmente ahí, ¿vale? Pero yo lo que hago es eso, es ver, obviamente, todo vídeos, gameplay, eso es lo que yo más recomiendo. Podéis ver también vlogs o lo que sea, ¿vale? Pero yo lo que más recomiendo siempre de consumir normalmente son gameplays, hay de todo. También sí que es verdad, ¿vale? Que hay vídeos, o sea, si os gusta el anime y no os gustan los videojuegos, podéis ver también que yo me he encontrado canales de japoneses que hacen lo peor, yo creo que se puede hacer si tú vives en Japón y eres japonés, que es, bueno, si tú vives en Japón, que es hacer reacción a animes, de cogerse el anime descargado, te lo pone en la pantalla en transparente para que no se lo pille el copyright. Cada 15 minutos lo corta, cada 15 segundos lo corta o algo así, para que tampoco lo coja el copyright, y se pone a reaccionar al anime, que es como diciendo, hijo, pero tú qué estás haciendo, que allí lo que pasa es eso, ¿vale? Que si tú reaccionas a cosas con copyright, por ejemplo, hay gente que jugó por ejemplo uno, creo que no sé, ¿vale? Que viejo no me había un poco a jugar, pero fue a un visual novel, que eso que decía que le denunciaron los del visual novel ahí por haberlo grabado, porque decía eso allí, y obviamente pues es como que para que alguien se lo va a jugar, no sé si ya ha visto el vídeo ahí, todas las rutas o algo así, ¿no? Ese viejo. O bueno, pues hay gente, ¿vale? Que hágase esa cosa de esos tipos de vídeos, reaccionando a anime, así que pues eso, vosotros tan solo buscar el contenido que más os guste. Y pues eso, ¿vale? En verdad es más de si hay también,
para mí siempre, aunque incluso eso es algo ahí que os guste o os llame la atención y todo eso. Y ya está, ¿vale? Y un poco también es obligarse, ¿vale? Yo tampoco veo un poco como malo el obligarse de eso, ¿vale? Es tener disciplina y ya está, ¿vale? Verlo como un reto, al fin y al cabo como algo que lo tenéis que hacer sí o sí. Yo lo que os digo, ¿vale? También de eso de horas, ¿cuántas horas os recomiendo hacer? Yo lo que hago siempre de intensivo como mínimo, entre comillas, ¿vale? Obviamente, y a veces, en plan, estoy haciendo la universidad y pues eso, pues hay a veces, por ejemplo, que me tengo que dedicar todo el... Bueno, en verdad, muy poco, ¿vale? Solo, o sea, solo es un, por ejemplo, hoy y ayer, porque las demás, en verdad, siempre está haciendo 5 horas, ¿vale? De 7 horas he hecho al día y todo. Son 3 horas intensivo y después, o incluso a veces 4, pero normalmente siempre 3 horas intensivo y después de esos 2 pasivo, ¿vale? Pasivo, que es escucharlo pues de fondo. De fondo yo os recomiendo cogeros unos altavoces y ya tenerlo ahí sonando de fondo, estando un poco atento, ¿vale? A lo que está diciendo, un poquillo tan solo. Y ya está, ¿vale? Yo lo hacía mientras estudio en la universidad. Lo que pasa es que ahora, ¿vale? Pues tengo que estudiar física. ¿Vale? Yo no he estudiado física de este tercero de eso y tengo que estudiar para este física, ¿vale? Y pues eso, pues me está yendo un poco ahí de que pues no tengo que esforzarme muchísimo para entender la física. Porque eso, porque nunca he hecho nada, ¿vale? De física. Y fue un poco como, madre mía, ¿no? A ver si lo puedo de eso conseguir. Pero eso, ¿vale? Ya después de esa cosa, ¿vale? Lo que hago básicamente son 3 horas de intensivo, Anki, y así en realidad algún día tenéis que pensar haciendo eso cada día, que algún día vais a conseguir ser nativo, ¿vale? Siempre tenéis que tener eso en cuenta, ¿vale? Que algún día vais a conseguirlo, ¿vale? De repente, aunque no os lo creáis, ¿vale? Por ejemplo, de que ahora veáis normales, yo muchas veces sufrí eso en el chino y en el japonés, de que os veis normales, pero es que eso, ¿vale? Mientras vosotros no estáis dando cuenta, vuestro cerebro está haciendo toda la de eso, ¿no? Está ahí como trabajando y cuando tú te das cuenta ya lo entiendes ahí las cosas. Por ejemplo, yo me acuerdo que el Eiko Go, por ejemplo, cuando empecé a hacer eso, que decía 3 horas al día, en una semana era cuando ya conseguí, por fin ya no tenía el acento español de eso cuando hablaba japonés. Y después, pues eso, pues, pero claro, pero todavía no tenía a lo mejor tanto pitch accent, pero ya sí que hablaba ahí de eso. Y bueno, sí que es verdad que me costaba ahí un poco quitarme, porque después cuando estaba nervioso y cosas así, sacaba el acento un poco español y cosas así. Ya me pasa todavía, pero en verdad muy poco. Tan solo me ha pasado muy poquitas veces. Ya en verdad me sale el acento japonés. Y obviamente ahorita todavía esto tenéis que pensarle que yo tan solo llevo como 5 meses haciendo, bueno, 3 meses por ahí o 2 incluso, ¿no? Que estoy haciendo en verdad. Es así, lo cogemos ahí todo, es como si fuese haciendo durante 2 meses, porque han habido semanas en las que no he hecho inmersión, ¿vale? Y eso en verdad al fin y al cabo no se cuenta, ¿vale? Porque pues eso, si yo me puse a contar los años en los que no he estudiado japonés, pero eso, ¿sabes? Pues entonces aquí, por ejemplo, podría hacer eso, pues 2017 hasta ahora. Yo no digo que llevo 5 años estudiando japonés porque es falso, ¿vale? Hay años en los que yo no lo he tocado. Pero bueno, pues eso, pues tenéis que pensar esa cosa, ¿vale? Que os vaya a volver eso. Cuando os volváis pro, ya el último, el pro, cuando os volváis pro, lo que tenéis que hacer es, bueno, primero cuando se pasa a pro, ¿vale? Que esto ya cuando vais a hacer output de verdad, ¿vale? Yo, por ejemplo, no hago todavía output, aunque me habéis escuchado esa cosa, lo que habéis dicho al principio. Eso es porque hay a veces que yo, pues, me da por hacer esa cosa, pero eso es una vez cada muchísimos meses. Vale, pero bueno, ya no creo que lo vaya a hacer hasta que no coja de eso, ¿no? No coja de eso. Y bueno, y lo que tenéis que pensar, ¿vale? Que yo lo haga no significa que eso sea lo bueno o que os tenéis que dejar, ¿vale? Vosotros si no os dejáis, si vosotros no lo hacéis es mucho mejor. Yo en realidad también lo tengo consciente, ¿no? De que si no lo hago en verdad esa cosa es a lo mejor pues mucho mejor. Aunque bueno, ya en verdad, si tengo ya el acento ese japonés, de que la gente se piensa que soy japonés, ya en verdad podría yo hacer muchas cosas que antes ya me decía que no hacía, como por ejemplo jugar videojuegos, aunque yo no voy a jugar videojuegos ni voy a ver anime ni nada, yo solo voy a hacer ya esa cosa, me voy a esforzar, obviamente tan solo en hacer eso, ¿no? Lo de los vídeos que os digo, y cuando me vuelva pro lo que voy a hacer, que es eso lo que os voy a decir ahora, porque todo el rato en verdad se basa, es literalmente en esta cosa que yo os digo, ¿vale? No es, en verdad yo no creo que haya que hacer más nada. Lo que tenéis que hacer pues ya, pues si queréis, también shadowing con el parent ese que habíais elegido, o que habéis elegido otro o cosas así de esa misma prefectura, o lo que sea, ese mismo dialecto, pues lo cogéis, ¿vale? Me da igual. Pero solo cogéis hacéis shadowing. ¿Por qué hacer shadowing al final ya, no? Con el parent encima.
Pues bueno, vale, el Shadowing se hace al final porque es cuando ya tenéis idea de cómo es el acento japonés, ¿vale? Si estáis en el principio, no sabéis leer, no sabéis pronunciar casi, o sea, en el sentido, sabéis pronunciar, ¿vale? Pero pronunciáis como los españoles. ¿Cómo, para qué te vas a poner tú a intentar imitar a la otra persona si en verdad tú no sabes de eso? Por ejemplo, ¿vale? Si tú me intentas ahora el imitar, pero en el sentido lo que yo voy a decir, mira, dice, puedes intentarlo ahora y vas a darte cuenta de que sí que puedes adivinar como adivinar las palabras que voy a decir, ¿vale? Pero tú a un japonés, si tú todavía no sabes ni el idioma, ni sabes encima el cómo lo pronuncia, ni nada todavía realmente, no sabes el pitch accent casi, ni nada, ¿cómo vas tú a cómo el Shadowing ese va a ser efectivo, ¿vale? Pues lo hace obviamente al final. También en verdad yo creo que un poco, ¿no? Ya si quieres, yo sí lo voy a hacer, ¿vale? Tú te recomiendo pues, obviamente, ¿vale? Que lo hagas. Pero eso, porque a lo mejor no se necesita en verdad tanto, porque es que, a ver, decía por ejemplo yo, mira, ¿no? Yo, ya si eso, si el japonés se piensa que yo ya hablo perfectamente, ¿vale? O sea, en el sentido de que hablo como, o sea, se piensa que yo soy japonés, es como que va a ser el Shadowing, ¿no? Y obviamente, ¿vale? Pues un poco, ¿no? Para que el cerebro se quede un poco más, sin que yo sí que recomiendo hacerlo. Pero pues bueno, pues tan necesario a lo mejor no es. Pero bueno, ¿vale? Cuando se hace eso, cuando ya entiendas todo el contenido que ves y todo eso, te ejemplo igual que a mí ahora hoy en día con los videojuegos, de que yo puedo jugar a cualquier videojuego en japonés, obviamente hablé uno que sea ahí de... Esto yo creo que lo máximo que puedo jugar, que ya que entiendo la mitad, es el Resident Evil y cosas así, entiendo la mitad, ¿vale? Entiendo por ejemplo las escenas y todo eso, si no entiendo los cutscenes, ¿vale? Las cinemáticas. Pero los documentos no tanto. Pero por ejemplo los videojuegos, ¿sabes? Tiene Animal Crossing, Mario Bros, Mario y Luigi, ¿vale? O sea, Mario y Luigi, que son RPGs. Por ejemplo, el Sora Todorobo. Sora Todorobo, ¿vale? Ese que había dicho yo que había enseñado yo antes, habíais visto. Pues estos videojuegos yo sí que los puedo entender, ahí los puedo entender perfectamente o casi perfectamente, ¿vale? Incluso si no me sale alguna palabra, pues el Resident Evil ya pues también igual, ¿no? Es un poco así. Pero bueno, hay ciertas partes que ya no me sé y todo eso, ¿vale? Pero eso. Pero yo, por ejemplo, puedo hacer esa cosa, bueno, cuando os deis cuenta de que es así, pero en verdad ya con los vídeos, de que veis un vídeo y sabéis todo, de que os dais cuenta de decir, joder, ya me sé todas las palabras que está diciendo esta persona. Entonces en ese momento ya podéis hacer el Shadowing, ¿vale? Y podéis hacer output y todo eso porque, que bueno, es que eso, es que cuando estéis en ese momento ya sabréis, ¿no? De que ya veis cualquier vídeo, ver cualquier vídeo y ya entenderlo perfectamente, ¿vale? O casi, bueno, perfectamente, ¿vale? Y es lo mejor hacer el Shadowing. Y pues bueno, chicos, pues aquí ya se acaba el de esto, ¿no? Eso yo espero ayudar en verdad a personas que quieran, pues eso, ¿no? Pues el aprender un idioma gratis, obviamente todo esto es gratis, como habéis visto, es solo YouTube y todas esas cosas. Pues bueno, vale, yo este vídeo, ¿vale? Está hecho especialmente pues para eso, ¿no? Para la gente que conozco que quiere seguir mi camino porque me ha escuchado hablar japonés y yo sé, ¿vale? Y no, pues que eso es lo típico que tú la ves a esa persona y eso, ¿no? Pues se nota de que obviamente que admiras, ¿no? El cómo la... De hecho, tú de que te ven y estás hablando tú en otro idioma ahí, de que encima de eso, ¿no? Ven cómo la gente se hace impresiona, escuchan, también no, a lo mejor, pues escucha, tú le explicas esa cosa, ¿no? Que te han dicho eso, de que, uy, mira, me han preguntado si, oye, dice, oye, ¿no eres japonés? Oye, pero tú no eres japonés, ¿sabes? Y lo típico ahí, después eso, ¿no? Pues se flipa cuando ves ahí que eso, que la persona esa puede hablar, no de su imagen, encima en este caso, ¿no? Que es japonés, ¿vale? Que de eso. Y pues bueno, vale, también tengo que decir, ¿vale? Que cuando aprendáis japonés, os vais a dar cuenta encima también de que muchas cosas, bueno, esto va a ser muy rápido, que muchas cosas de lo que dicen en YouTube es falso, en el sentido de, por ejemplo, esto, voy a decir tan solo uno ya, y ya está, y todo lo demás pues ya lo descubriréis si sabéis japonés, pero por ejemplo, lo de que los japoneses son robots es totalmente falso, ¿vale? Totalmente, los japoneses lo único que hacen es a veces, por ejemplo, en las tiendas y todo eso, de esto... tener obviamente atenerse a las normas porque pues si no, pues si están las normas por algo será, para qué se van a jugar en empleo o cosas así, no, porque ellos tampoco saben, a lo mejor no si el jefe le va a despedir de eso. Pero bueno, vale, eso muy pocas veces incluso, vale, yo he visto, por ejemplo, si vais a reseñas de tiendas en Google Maps de Japón, podéis ver ahí en alguno que yo me he topado de que decían, se quejaban del dependiente diciéndote de que el dependiente era demasiado charlatán, en el sentido de que hablaba con la gente, ¿vale? De que decía que pobrecito, si venía un tímido y que decía, y pobrecito, alguna persona tímida o cosas así, de que se quede allí, porque el hombre ese toda la más que te habla y te habla y te habla y no va a poder decir la persona esa, bueno, me tengo que ir, no, porque pues, obviamente eso le da ahí como pena, cosas así. Y bueno, vale, y ya está.
¿vale? Espero que os haya gustado y que esto ayude en verdad a muchas personas. Hasta pronto. Sayonara, baby. Sayonara, baby. Sayonara, baby.